Pues en Seafeira el valor añadido que tenemos es que gestionamos proyectos online. Es decir, en vez de ser una agencia de posicionamiento, de marketing o de diseño, hacemos planes personalizados para que la empresa tenga al final una satisfacción. Entonces, al final tocamos todos los palos, pero siempre haciendo que lo principal sea el cliente y darle lo que necesita para llegar al objetivo que quiere. Eso es lo principal. Entonces, claro, tenemos que hacer SEO, desarrollo web, marketing online y redes sociales, dependiendo del proyecto. Sí, en cuanto a CMS, utilizamos sobre todo WordPress para temas webs que llamamos informativas, y para tiendas de comercio electrónico y demás utilizamos PrestaShop, salvo si son tiendas que llamamos monoproducto o de pocos productos, que entonces preferimos hacerlas con WordPress. Pero siempre que hacemos una tienda virtual con PrestaShop, el blog corporativo va en un WordPress asociado. Bueno, pues lo principal que tiene WordPress es que es lo más rentable para conseguir un resultado en cuanto a diseño y en cuanto a posicionamiento. WordPress es fácil y posiciona bien. Y además los themes, ya sean diseñados o comprados por empresas que se dedican a eso, son muy usables, y entonces toda esa auditoría de usabilidad y de posicionamiento resulta mucho más barata que hacerla trabajando bajo un HTML o bajo otro gestor de contenidos. Y eso es la principal virtud, sobre todo para pymes. Si tú puedes hacer una página web barata que funcione bien, se vea bien y posicione bien, pues tienes ahí todas las de ganar. Pues Google Hummingbird tiene una peculiaridad tiene dos peculiaridades que no se han visto nunca en Google, que es que el animalejo es de colores en lugar de en blanco y negro, y por otro lado que no está afectando en forma de penalización, sino de introducir una nueva búsqueda. Más que un nuevo algoritmo, es un nuevo buscador. Panda afectaba al 11,8%, si no recuerdo mal, por ciento. Penguin no llegaba al 7%. Sin embargo, Google Hummingbird afecta al 90% de las búsquedas, es decir, a todas. A lo que afecta es que en lugar de buscar con palabras clave como ahora, vamos a buscar con preguntas, es decir, como una comunicación bidireccional, pero en vez de con una persona, con el buscador. Entonces, en realidad, nada cambia, porque nuestra palabra clave se enfocaba a responder una pregunta, pero ahora se va a hacer de forma más natural. Eso afecta a que tenemos que escribir de forma más natural, conseguir los enlaces de forma más natural y que todo sea al final más natural. Es una búsqueda más semántica. Pues ahí es cuando, si tú usas WordPress, hay que tomar una serie de precauciones, porque WordPress posiciona muy bien con unas pequeñas configuraciones. Si tú tienes un plugin de SEO y lo configuras bien para que no haya contenido duplicado, ya vas a posicionar mucho mejor que tu competencia para nichos de mercado que no están muy competidos. Por otro lado, es una naturalidad en cuanto a los enlaces internos, que no haya palabras clave todo el rato, que si compras enlaces, contenido, o si te citan en sitios que vayan con tu nombre de marca. Y en temas de conversión, porque no todo es posicionamiento, si tú sales primero pero no vendes, no vale de nada. Ahí ya entra la usabilidad en juego. Entonces ahí tienes que hacer que tu web sea atractiva para que al final el usuario convierta, ya sea que pida información, que compre, que vuelva a comprar, lo que tú quieras. Y ahí ya el SEO pasa de lado y hay que tener en cuenta también la usabilidad.